Continuamos con argumentos, seguimos conversando con el político y escritor Enrique Ochoa Antich. Hablábamos antes de irnos a la pausa sobre el proceso de primarias, pero también sobre qué es lo que quiere hoy la población venezolana, cuál es ese líder que se busca, ese líder que pueda dar respuestas a la compleja situación que vive nuestro país. Una cosa es el perfil que al parecer quiere en estos momentos la gente o las grandes mayorías y al parecer otra es, digamos, las características ideales para poder lograr esos cambios que quieren verse en nuestro país. Fíjate que yo, pensando mucho en todas estas cosas, y yo lo digo, la gente ojalá que cuando me ve lo sepa, yo lo digo con la mano en el corazón. Yo no tengo ahorita intereses, no estoy metido en ningún partido, no soy activista político, digo las cosas como las pienso. Tengo quizás esa mala herencia de Teodoro Pekov, de decir las cosas como las pienso y en el momento quizás a veces menos oportuno. Pero me he puesto a veces a pensar y he terminado casi echándole la culpa a Bolívar. ¿Por qué? Porque nosotros, la impronta de Bolívar, que fue un personaje tan grande, ¿no? tan inmenso para nuestra historia, para una pequeña provincia como era Venezuela, que no era ni siquiera virreinato, acabábamos de ser capitanía general unos añitos antes de la independencia, y esa impronta de un hombre además tan épico y tan aventurero, porque hay que ver lo que significa llegar y decir vamos a cruzar los Andes para llegarle por detrás a los españoles en Boyacá. Bueno, esa idea de la épica y de la aventura, coraje, la valentía. Sí, nos ha marcado mucho como república. Por eso, por ejemplo, un personaje como Ullar Pietri, por decirte algo, no tuvo éxito. Betancourt, que guardando las distancias con los políticos de hoy, porque Betancourt era un gran estadista, sin lugar a dudas, pero Betancourt tenía también esa cosa de la aventura, el tipo que estaba huyendo de la dictadura y que apareció un día un policía diciendo aquí tengo la oreja de Betancourt porque cuando él estaba brincando por un techo le corté la oreja porque él estaba huyendo. Esa cosa de la épica y de la aventura creo que a los venezolanos nos gusta mucho. Creo que eso fue parte del éxito de Chávez. Curiosamente Chávez no fue para nada el guerrero exitoso del 4 de febrero. Pero asumió pero el 4 de febrero fue el único comandante que no cumplió su objetivo militar. Después se encerró en el Museo Militar y se rindió sin echar un disparo. Y apareció en los medios de comunicación un movimiento que era horizontal, que no tenía jefe y apareció como el jefe. Ese movimiento era tan horizontal que los capitanes exigían ser iguales que los tenientes coroneles en el MBR 200. Bueno, Chávez de pronto se convirtió en jefe y creó esa imagen del épico, del guerrero. Y eso a los venezolanos parece que nos gusta mucho. Bueno, además tenía mucho liderazgo, un líder carismático. Sí, y es carismático, exacto. Yo creo que los mejores gobernantes son las personas normales, tranquilas, las menos épicas. Y en Venezuela se necesitaría para esa transición justamente una persona reposada, no una persona, vamos a usar el término de manera peyorativa, carismática en el sentido de generar siempre emociones. Pero justo en términos de campañas electorales, las emociones mueven mucho más a las masas que a veces los discursos sensatos o un paquete de gobierno o un plan de gobierno que de repente es muy interesante, pero la gente no lo digiere. Fíjate que yo voy a poner un ejemplo que yo he dicho a veces por ahí algo que también algunos no lo han comprendido. He escogido la palabra con cuidado y sé que alguna gente quizás no lo comprende. Yo he dicho que el candidato de la oposición debe tener la aquiescencia del gobierno. No estoy diciendo que hay que ir a Miraflores y decirle, Maduro, ¿quién quieres tú que sea el candidato? No, pero hay que tener en cuenta qué es lo que piensa el chavismo del candidato de la oposición. En Chile, ¿qué ocurrió? Ese cuento creo que lo hemos echado aquí o lo he echado en muchos sitios, muchos lo saben. El candidato que más tenía posibilidades electorales, tenía el mejor partido, era heredero de Allende, tenía los mayores puntos en las encuestas, era Ricardo Lagos. Y sin embargo, él se dio cuenta de que Pinochet no lo iba a aceptar a él, que él iba a ser un motivo de conflicto, siendo presidente, con quien la constitución que había creado Pinochet iba a ser el jefe, según la constitución esa, iba a ser jefe del ejército. Entonces, ser el candidato no funcionaba. Entonces él tomó la decisión
y fue y buscó a Elwin y le dijo, señor Elwin, que estaba bajito en las encuestas. Usted es el candidato ideal. Usted es el candidato ideal. Pero ahora, en la realidad venezolana, el gobierno de Nicolás Maduro... ¿Por qué era el candidato ideal no Elwin? es ¿Por qué era el candidato ideal Elwin? Porque Pinochet lo aceptaba. Porque Pinochet con él tenía una cierta relación. Incluso hasta medio participó en el golpe del... Entonces, desde su punto de vista, habría que buscar alguna persona que tuviera una buena relación con el gobierno de Nicolás Maduro de negociar. La capacidad de negociar con el gobierno. Porque vas a cohabitar. Esa es otra cosa que esa palabra en el mundo del mariacorinismo es casi un pecado. Un anatema, sí. Es un pecado decir cohabitar. Bueno, resulta que el presidente el primer día que llega a Miraflores está cohabitando. Porque cohabitas con la Asamblea Nacional, con el TSJ, con el fiscal, con todos los poderes chavistas y con la Fuerza Armada chavista. Entonces, es necesario que más bien se convierta en una virtud de la cohabitación. Yo a veces lamento mucho toda esta situación que se ha creado porque tiene que ver mucho con el deterioro de otras opciones. Pero yo creo que la mayoría del país está de acuerdo con esto. De hecho, las encuestas decían que la mayoría del país no quería más conflicto, que la mayoría del país está cansado de la camorra y de la confrontación. Pero lamentablemente la candidata que ha tenido el genio de saberse colocar y de vender de hacer su arte de prestidigitación, que digo yo, vender su discurso de manera inteligente, ha sido ella. Y yo tengo la impresión de que en las primarias, los candidatos de las primarias, el G3, yo creo que ella va a terminar siendo la candidata del G3, por cierto, creo que deberían dejarse de tonterías y ser sinceros y reconocer que esa es la candidata. Pero ahora, por otro lado... Nuevo Aviso tiene la mayoría, según parecen decir todas las encuestas. Hemos escuchado a Diosdado Cabello en el pasado y también reciente decir que a este gobierno no lo saca nadie, ni con votos ni con balas en algún momento del pasado. Hay que leerlo con cuidado, porque... ¿Cuál es su lectura sobre esas declaraciones? Sí, en buena parte ellos, tú sabes que tengo la impresión de que ellos actúan con el policía bueno y el policía malo, ¿no? En el caso de ellos, el policía malo y el policía peor, vamos a decirlo, ¿no? Pero el policía peor es Diosdado siempre. Él es el que provoca, él es el que dice las frases más duras, él es el que tiene el programa con los insultos. Mientras por un lado escuchábamos a Nicolás Maduro hablando de la gran reconciliación nacional o del diálogo, vamos a unirnos, vamos a conversar. Ahora, esa frase, claro, si uno la analiza con cuidado, lo que él está diciendo es, por las buenas, vamos a ganar siempre las elecciones, porque ellos creen que son mayoría, ellos creen que son el pueblo, ellos creen que son la patria, ellos creen que la oposición es la antipatria, etcétera, etcétera. Ellos tienen esa idea metida en la cabeza y por las malas no nos vamos a dejar tumbar. Entonces, esa frase es una frase que tampoco debería generar tanta preocupación en la oposición. Si aquí hay un candidato que gana, vamos a poner incluso a la señora Machado, o si aparece una tercera opción y de pronto levanta vuelo, porque como te digo, Chávez comenzó a levantar vuelo en enero de 1998, 10 meses, 11 meses antes de las elecciones. Si eventualmente aquí aparece una tercera opción y de pronto Carri coge vuelo y se convierte en una opción, y el gobierno ve que va a ganar, y esa opción que va a ganar le dice al gobierno, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a coexistir pacíficamente. ¿Qué se necesita? ¿Qué reclaman ustedes? ¿Cómo hacemos para que ustedes permanezcan en unos espacios de poder? Esa es otra pregunta que la candidata Machado tiene que responder. ¿El chavismo va a seguir existiendo como una opción política? Ella va a reconocer al PCV como una opción política. Le va a permitir, digamos, va a actuar desde la presidencia para resguardar los derechos políticos y civiles del PCV, de ese 30% que no es poca cosa que pueden tener ellos en las próximas elecciones. Bueno, son parte de las preguntas que ojalá cuando venga acá de precandidata, pues podamos hacérselas, ¿no? Que muchos de ustedes nos están allí preguntando cuándo va a ir María Corina Machado, cuándo va a ir Benjamín Rauseo. Bueno, esperamos tenerlos a todos próximamente, pues también esa es la idea, escuchar diferentes visiones. Nos tenemos que ir a una pausa, señor Enrique, pero ya regresamos con más argumentos. Se nos acaba el tiempo vuela aquí en televisión. Sí, ya volvemos, no se aparten.